Hola, mi nombre es Brian David Murillo, soy alumno de la clase FRS 101, Introducción a la Radiología. Les haré una breve explicación del circuito esquemático de un sistema de imagen por rayos X. Bueno, en el esquema se ve se ve detallado en tres partes, que está la consola de control, la sección de alto voltaje, que en la sección de alto voltaje solo incluye el transformador de alto voltaje y sus rectificadores. Luego nos pasamos para el tubo de rayos X que está en esta parte. En la consola de control podemos encontrar que está la conexión de energía comercial de la ANE. Podemos observar el autotransformador. Podemos observar también los selectores de KBP, primario y secundario, el contador y el circuito y selector temporal. También por acá abajo podemos ver lo que es el selector de miliamperaje. Entonces tenemos una entrada de la energía comercial, podríamos decir de 220 voltios. El transformador, la función del transformador es disminuir el voltaje, ya puede ser de 220 a lo que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, si seleccionamos 75 kbp, él lo va a reducir de 220 voltios, lo va a reducir a 75 voltios. Hasta este momento vamos a tener voltaje, no kbp. Entonces, estos 75 voltios los va a distribuir entre el selector principal y el selector secundario. Solo que el selector principal va a tener mayor voltaje, podría decirse así. O sea, va a tener 70 y el secundario va a tener 5. O sea, en total va a ser 75. De ahí encontramos que es el contador de KBP, que el contador de KBP que lo único que hace es medir la técnica que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, como habíamos dicho, 75 kbp, él los va a medir y los va a mandar al autotransformador para que los eleve a los 75 kbp que nosotros necesitamos. O sea, teníamos 75 voltios, el contador los midió y los mandó al autotransformador para que los pasara a 75.000 voltios, porque es lo que necesitamos para producir rayos X. Luego pasamos a la sección de alto voltaje, que aquí lo que encontramos son rectificadores. Entonces me regreso acá. Acá teníamos corriente alterna, el transformador teníamos corriente alterna. Veníamos al transformador de alto voltaje, seguimos teniendo corriente alterna. Pero el tubo funciona con corriente continua. O sea que tenemos que instalarle un puente de rectificadores, o sea, unos diodos, para que convierta esa corriente alterna en corriente continua, para que pueda trabajar bien el tubo de rayos X. Entonces, simplemente el puente de rectificadores, esto es lo que hace: pasar de corriente alterna a corriente continua. Al igual acá, podemos en el contador de miliamperaje, podemos encontrar otro puente de rectificadores para que el contador de miliamperaje pueda hacer una lectura precisa. Bueno, entonces, luego pasamos al selector de miliamperaje. En el selector de miliamperaje podemos encontrar un róstator, que el róstator consiste en varias resistencias para que nosotros podamos incrementar o disminuir el miliamperaje, ya que si tenemos mayor resistencia, la corriente será menor, y si tenemos menor resistencia, la corriente será mayor, así que podemos jugar con los miliamperios. Luego tenemos el transformador de filamento, que el transformador de filamento lo que hace es reducir, generalmente reduce de 220, que viene acá, lo reduce de 8 a 12 voltios, para que el tubo de rayos X pueda trabajar, ya que si se reduce el voltaje, la corriente aumenta, entonces tenemos un mayor flujo de electrones que se van a dirigir hacia el filamento del tubo de rayos X. Y luego aquí tenemos que se produce, aquí ya viene
aquí ya viene la explicación del tubo de rayos X, pero este no es el momento para explicar esto. Así que eso es todo. Muchas gracias.